Sí, hemos traído la grande, por si acaso. Vale, procura pillarlo por aquí porque es un pelín sensible y a lo mejor lo aparcamos. Vale. No creo que haya ningún problema. No me empiezan parecidas a así que presa. Está muy bonito ese. Sí, uno negro y otro rojo, yo creo que está. A ver si no te cabe el entero. Claro. Segundo. Muy bien. ¿Voy al baño un momento? Sí. Voy al baño y vuelvo en un segundito, por favor. Tiene el pantalón manchado de mora. Quiere que no se lo sepa nada. Tiene el pantalón manchado de mora. De mora. Consumo, ¿no? Era un batido muy rico. Tan rico que se lo comes por el ¿Está muy manchado? Mira, no sé si no, o sea, se nota, se mancha. Puede verse. Es una vergüenza. O sea, yo no salgo de casa. ¿A que sí? ¿A que es lo normal? No tiene respeto por nadie que está tratando hoy, mucho menos por nosotros. Está muy interesante. Por ahora está siendo. Es que, ¿acaso no todos al baño? Está bien que me llegue. ¿Qué tiene? Que estamos off the record total.
¿Qué tiene que tener una buena presentación de un libro? ¿Por qué merece la pena escuchar a un autor y a un estudiante un sábado por la tarde? ¿Habéis venido a comprobar que Ernesto Castro sigue vivo después de regresar de la muerte? Aquellas que no hayan leído el libro probablemente vengan a salir de dudas. ¿Me lo compro o no me lo compro? ¿Merecerán la pena los 14,15 euros que vale? ¿Me los gasto en centenera y en pipas? ¿Pero Ernesto no era filósofo? La respuesta a todas las preguntas es sí. Comprad el libro, merece la pena, y Ernesto Castro nunca dejó de ser filósofo. Ahora tampoco. Ahora menos que nunca. Aquellas que sí os hayáis leído el libro, seguramente vengáis porque sabéis que ser escritor es mucho más que escribir. Y que además del texto está el subtexto, lo que subyace un discurso, el supertexto, lo que lo ampara, y cuantas ramificaciones queramos. Venís, supongo, a por ese querer decir al que se refería Foucault cuando decía que escribir o que comunicar era decir, querer decir y decir sin querer. A día de hoy, y perdonad la vuelta, aún se puede justificar a la Celestina tanto como teatro como novela. Pasa parecido con Los combatientes de Cristina Morales, aunque hay una clara diferencia y es la conciencia del doble género literario. Ernesto, en algunas de sus entrevistas, ha definido esta obra como una novela de ideas, donde la estructura narrativa se encuentra diluida en las distintas intervenciones de los protagonistas, de las protagonistas. El diálogo aparece como un fin en sí mismo, no como un medio para llegar a una respuesta, sino como un plantear, quizás como un contrastar, pero nunca como un llegar, en cualquiera de los casos. ¿Y el adjetivo platónico? ¿Cómo que trilogía platónica? Bueno, para Ernesto Castro, Platón es, y cito textualmente, un dramaturgo de las ideas, es decir, alguien capaz de hacer teatro mediante conceptos como la muerte, tratándola con la entidad de un personaje sin caer en los maniqueísmos de los autos sacramentales, por ejemplo. Sigue más adelante. Lo que nos encontramos en sus obras, en las de Platón, es una escenificación dialéctica de posturas sobre temas y posiciones inacabables, problemas que no se pueden resolver. Así, la filosofía parece suponer el agotar todas las vías independientemente de las que hayamos o la que hayamos elegido. Es por esto por lo que ha escogido un tema como la muerte, el saber o la libertad, porque son debates o conversaciones infinitas. Y el diálogo se adapta a la perfección a esta circunstancia. El realismo postcontinental, por otro lado, no es muy dialogable ni, desde luego, idóneo para un sábado por la tarde. Por otro lado... Y eso lo sabes bien porque estuvimos un sábado hace 2 años cuando no había que llevar mascarillas. Yo traje de alguna forma la peste, podría decirse, a Salamanca. Bueno, buenas tardes, por supuesto, a todos vosotros. Estoy aquí con mi buen amigo Alejandro, que ni siquiera te has presentado. Has empezado a hablar anónimamente, como algunos de los personajes de los diálogos de Platón, que ni se presentan y ya empiezan a preguntar por el bien, la verdad y la belleza. Y efectivamente, hace 2 años, muy socráticamente, hicimos un ataque a las antítesis, que consistía en, supongo que los ibas a mencionar ahora, un proceso inquisitorial contra mi anterior libro, El realismo postcontinental. Y sigue viendo. No iba a mencionarlo porque siempre soy de elaborar una forma, usar una forma y luego abandonarla después para no quedarme en ello. Pero sí. Por otro lado, el modelo de esta obra también es platónico. Concretamente, la estructura de Xantipa, o Pantipa, es idéntica a la del Cedón. Igual que en el Cedón, Platón es el testigo y narrador de las últimas horas de la vida de Sócrates, en Xantipa esta es la testigo y narradora de la última noche de Edith Stein, el personaje central de la obra, en tanto que es el punto atractor del resto. Y también toma del Cedón el tema de la muerte y la posible inmortalidad del alma. Una vez establecido el tiempo, la última noche de Edith Stein, yo me imagino al autor pensando en un lugar íntimo donde transcurriera la acción, o la falta de la misma, un lugar apto para la confidencia y la libre circulación de ideas, un lugar seguro que permitiera a los personajes dialogar sin ningún tipo de interrupción, y escogió el cuarto de escobas. Aunque claro, he omitido que el cuarto de escobas está en uno de los edificios de Auschwitz. Ahora sí, teniendo resueltos el tiempo y el lugar, falta únicamente la acción, lo que motivará y guiará las distintas conversaciones del diálogo. Desde una perspectiva general, es la muerte hacia donde se dirigen o de dónde vienen todos los temas que salen. Pero el hecho concreto que origina todos los pocos movimientos de la obra es la posibilidad de salvar a Edith Stein de la muerte poniendo a una persona objetivamente mala en su vida. Y aquí es donde empezamos con las preguntas después de esta breve introducción, donde he leído más, y es un poco sobre la voluntad de Dios, sobre la voluntad en general contra el determinismo. Y se plantea en algún punto el dilema filosófico del tranvía.
en donde el sujeto del experimento puede salvar a 5 personas únicamente accionando una palanca. El problema está en que ese desvío provocará la muerte de otra persona. Esto genera una duda obvia que en la novela aparece en boca de Charlotte, si no me equivoco, que es que dice que vale más la vida de 5 personas que la de una sola en este caso. O lo preguntan, no me acuerdo. Y es que necesitaríamos más información para obrar bien. Y en contraposición a esa postura, tenemos la postura de Zantipa, para quien el destino de esas 5 personas consiste en ser atropellados. No somos quienes, decía, para decidir que otro muera en su lugar. Y es cómo opera en Zantipa esta oposición entre determinismo o voluntad, que no sé muy bien cómo hacer esa oposición, y por qué decidiste cerrar la obra de ese modo. ¿Qué implicaciones filosóficas hubiera tenido cambiar el nombre de la lista, finalmente? Bueno, yo les vuelvo a saludar y les vuelvo a pedir disculpas por este sábado que han decidido ustedes amargarse con estas reflexiones auschwitzianas que me quiero plantear con mi amigo Alejandro. El dilema de tranvía, para el que no lo conozca, aunque es un dilema que suelo explicar en ética en cuarto de la ESO, ahora que todavía existe, consiste en plantear el siguiente escenario hipotético. La filosofía, a diferencia de la física o de la química, es una disciplina relativamente barata, por eso es gratis aparentemente eliminarla de los planes de estudio. En lugar de hacer experimentos costosísimos que requieran de grandes inversiones, pues nos conformamos con experimentos mentales, ¿no? Imagínese usted junto a un tranvía que está descarrilando por su vía y va a atropellar a 5 personas que están ahí tranquilamente tomando el sol en un sitio tan peligroso como es las vías de un tranvía. Usted tiene a la mano izquierda un aparato, un botón, una palanca que permite desviar ese tranvía para que en vez de atropellar a esos cinco veraneantes, esos 5 que están tomando el sol ahí, atropelle a otra persona, a una única persona que está en el carril paralelo. ¿Usted accionaría la palanca? Venga, vamos, como tenemos un público tan nutrido, vamos a hacer el experimento. ¿Quién no accionaría la palanca que salva a 5 personas condenando a una? ¿Quién no accionaría la palanca? Estos dos. Sería fantástico que fueran 5 personas las que no accionarían la palanca. Vale, tenemos 2 y 2 allí. ¿Alguien más se ofrece? Aquí estaremos al quinto suicida. Bueno, pues ¿quieres formular, ya que estamos en plan socrático y en principio está un club de lectura, ¿quieres plantear por qué motivo no accionarías la palanca? No, básicamente porque si desvías la palanca, la otra persona muere y tú has provocado esa muerte. Ahí está, pues fíjate, aquí tenemos a nuestro filósofo deportista que nos ha dado la clave del asunto. Es el problema de la responsabilidad sobre los actos que llevamos a cabo. En nuestro día a día hacemos un montón de cosas, entre ellas presentar libros, cuando habría múltiples cursos de acción posibles que serían éticamente más virtuosos. El tiempo que estamos invirtiendo en presentar libros no estamos ayudando a los refugiados ucranianos o a los hambrientos en África o a los pobres de nuestra propia ciudad. Entonces, ¿se nos debe responsabilizar por aquello que dejamos de hacer? En tal caso, toda vida humana, por muy santa que sea, siempre es reprochable porque siempre podría haberse esforzado un poquito más. Sin embargo, es como termina de una manera obscena la famosa lista de Schindler, ¿no? Si yo hubiera vendido este anillo, habría salvado a 2 judíos más, que es el momento ya patético de Steven Spielberg queriendo arrancar hasta la última lagrimita, ¿no? No dejándote nada en el lagrimal. En principio, la posición de sentido común, la que no lleva a poner un estándar de deber ser totalmente irrealizable para los seres humanos, es que nos hagamos responsables de los actos que llevamos a cabo. Y que, por lo tanto, el único criterio de valoración de nuestros actos no sea el resultado, sino también el papel que nosotros desempeñamos en el juego. Aunque el acto de no participar en el Holocausto no reste un solo judío muerto, por lo menos, por así decir, y aplicado también al presente, aunque el acto de no comer carne no impida que se sacrifique una vaca menos, tú al menos no participas de la carnicería. Y ahí hay un tema interesante a reflexionar, que está planteado en el libro, que es si esa decisión es una decisión ética o estética. O sea, si el acto de no participar de una carnicería, que de todas formas uno no puede evitar, el famoso asunto de Ucrania, ¿no? ¿España debe o no debe mandar armas a Ucrania? Pues en principio, no sé aquí el amigo que opina, pero España al mandar armas a Ucrania se está comprometiendo con un conflicto que de todas formas va a seguir
mande o no mande España armas a ese país en conflicto. Bien. Entonces, muchos dirán que la posición pacifista, aquella que no quiere mancharse las manos metiéndose en el conflicto ucraniano, en el fondo es una posición estética que no busca tanto el bien cuanto la apariencia del bien. Prefiere verse a sí mismo como un santo no contaminado por las impurezas del mundo a comprometerse con una vida de acción que, aunque tenga costes, es la mejor. Todos aceptamos que es mejor que muera, dentro de lo malo, una persona a 5. Pero ¿quién está dispuesto a mancharse las manos salvando a los 5 y responsabilizándose la muerte de esa una persona? Bien, ese es el asunto que está de fondo del dilema del tranvía. Y, no es y efectivamente, una justificación posible sería la cuestión del destino. El destino, o Dios, o quien sea, la naturaleza, el azar, ha hecho que esas 5 personas estén ahí, en ese carril, y de alguna forma están ya destinadas, ya están muertas de antemano. Entonces tú responsabilizas porque no estableces la contingencia del futuro. Pero hay una contingencia respecto a los actos humanos. Aristóteles decía que la proposición mañana habrá una batalla naval, no sabemos ni si es verdadera ni si es falsa, porque mañana habrá una batalla naval, a diferencia de mañana saldrá el sol a las 7 de la mañana, es un acto contingente que depende de la voluntad y la libertad humana. Si mañana, por lo que sea, nos aburrimos, no queremos pelearnos en barco, etcétera, pues no hay batalla naval. ¿Me explico? Y aparentemente el atropello de 5 personas, en el caso del tranvía, no es un acto necesario determinado de antemano, sino que ahí está en juego también tu libertad y la responsabilidad que conlleva. Por ahí iría la reflexión posible acerca de este tema del tranvía. Y esto me lleva a conectarlo con uno de los conceptos que más me dejó pensando en tu libro, que es el acto supererogatorio, que es un acto además que tiene que ver con esto, según tú, que son aquellos actos elogiables pero no obligatorios. Es decir, que es bueno hacerlos, pero no es malo no hacerlos. Pero luego hay más adelante una idea por la cual dices, o no sé qué personaje dice en concreto, que la existencia humana es un único acto supererogatorio que a nivel particular se concreta en pequeñas obligaciones sucesivas que vamos asumiendo libremente, que creo que en el asumir libremente es donde está la clave. Pero ¿cómo conjugar el acto supererogatorio como acto elogiable y no obligatorio con el acto supererogatorio como sucesión de obligaciones? Uno no está obligado a prometer, a hacer una promesa. Lo que sí que estás obligado es a cumplirla, una vez que la has hecho. Nadie te debería forzar, nadie te puede forzar en tu foro interno a prometer algo. Pero una vez que prometes, ya es obligado a hacerlo. Lo mismo sucede con lo supererogatorio y el deber. Los únicos deberes reales son los deberes asumidos libremente. Y hay un ejercicio de libertad donde en principio hacer determinadas cosas es bueno, pero nadie te puede forzar a hacerlas. Entonces todo esto que se llama dentro del pensamiento cristiano la caridad consiste justamente en eso, en aquello que no siendo obligatorio, sobre todo para los laicos, pues sería buenísimo que lo hicieras. Y sería maravilloso que si esta librería empezara a arder, pues alguien salvara aquí las obras completas, no sé si de Unamuno, de quién, que la Biblioteca Castro, si arde esta librería, salven la Biblioteca Castro, por favor. No salven los libros de Castro, salven la Biblioteca Castro. Son unos libros maravillosos, los recomiendo, cuestan un ojo de la cara, son como unos 50 o 60 euros el tomo, pero muy recomendables, los tienen aquí. Estos son los libros buenos. Estos libros gordos de la Biblioteca Castro, recomendado por Castro. Yo no lo dice a mi familia ni nada. Hay muchos Castros en el mundo, como ustedes saben. Algunos más famosos y otros menos. Y también hay algunos más infames y otros menos. Total, que lo supererogatorio es una categoría moral que para el pensamiento ético moderno, contemporáneo, resulta paradójico. Cuando Kant establece el vínculo entre el bien y el deber, y cuando la concepción del derecho contemporánea establece que para todo bien debe haber algún derecho, un reconocimiento moral o incluso jurídico por detrás, pues esta idea de que hay cosas que son buenas pero que no son obligadas, ni son un derecho ni un deber, pues suenan como una cacofonía, como algo extraño, ¿no? ¿Existe el deber de ser cortés? ¿De que los demás se dirijan a ti con tu pronombre de elección? Pues es algo a debatir. El pensamiento kantiano aplicado a este punto diría que si es bueno que la gente se dirija a ti con tu pronombre de elección, entonces es obligado. Y existe un derecho a que te nombren con tu pronombre de elección y un deber correspondiente a referirse a la gente con ese pronombre. El pensamiento clásico diría ese tipo de asuntos
no es una cuestión del derecho, sino que es una cuestión del bien supererogatorio. Es algo que estaría maravilloso que hicieras, pero si no haces, pues bueno, eres un pobre pecador y un pobre descortés, ¿no? Y por ahí iría el asunto, sin más. La vida, cuando digo que la vida es un acto supererogatorio que va concretándose en obligaciones sucesivas, me refiero a cosas como esta. Nadie te obliga a ser bombero, pero una vez que eres bombero, estás obligado a entrar a esta librería a salvar los tomos de la Biblioteca Castro. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando nadie te obliga a ser profesor, pero ya que eres profesor, da bien las clases. O por lo menos preséntate para darlas. Nadie te fuerza a escribir libros, pero ya que lo escribes, que esté bien escrito. Entonces, la concepción que yo tengo del deber es que el deber y lo necesario, deontológicamente hablando, surge del azar o de la posibilidad o de la elección o de la libertad. O sea, que el poder viene antes del deber, básicamente. Y allí donde no hay poder y donde no hay una acción previa, por azarosa o gratuita que sea, no puede surgir posteriormente un derecho. O sea, primero vienen los hechos y luego surgen los derechos. Esta es la visión que yo siempre he tenido de estos asuntos. De hecho, con el dilema que veíamos antes del tranvía, parece que los problemas aparecen cuando aparece la figura del bien. Porque en abstracto, por así decirlo, el bien nadie discute, que obviamente pues, es mejor o es menos malo, mejor dicho, matar a una persona que a 5, pero en cuanto ya eres tú la persona que tiene que accionar esa palanca, ahí es donde empiezan ya los problemas. Pero cambiando el tema, me gustaría ver un poco sobre el formato del diálogo. Y es que Ernesto logra seguir el maniqueísmo propio del modo catequético, por ejemplo, que tanto nos da en filología, donde hay 2, como mucho 3 puntos de vista opuestos, hablando ordenadamente y sin pisarse. En Jantipa, por el contrario, tenemos la contraposición simultánea de varios puntos de vista al mismo tiempo, sin orden ni centralización posible, aunque el punto atractor sea externo. Igual que el diálogo ciceroniano, y aquí me meto en donde no debería, habla desde la ética y la sátira lucianesca lo hace desde la ironía, aquí el modelo platónico, guiado por la propia velocidad de las ideas, parece idóneo para suspender o dilatar el tiempo ad infinitum, pues las ideas avanzan, pero parece ser que los personajes o la acción no. Y la pregunta es, ¿por qué el diálogo y no el tratado? Porque creo que no hay respuesta posible y definitiva a dilemas como el del tranvía. El dilema del tranvía es un genuino dilema porque no tiene una solución fácil, no es un 2 más 2 es 4, y bueno, cada sistema filosófico lo puede abordar de una determinada perspectiva, pero todos van a tener que sacrificar algo en el proceso. Al final, un sistema filosófico es un conjunto de prejuicios más o menos bien articulados que pretenden abarcar la totalidad del mundo, fracasando en el intento y siendo más interesantes para la historia de la filosofía por sus errores o por sus problemas que por sus teoremas. ¿Bien? Kant es el paradigma Kant es el canon casi del filósofo sistemático contemporáneo, y de él nos acordamos principalmente de sus paradojas, de sus dualidades, de sus, en fin, de los problemas que abre y que luego nos han estado atormentando durante siglos. Me ha parecido muy interesante esta contraposición que has hecho. Efectivamente, hay 3 modelos de diálogo que vienen de la antigüedad. El modelo lucianesco, que es satírico, es burlesco, y que es, de alguna forma, la forma en la que el diálogo ha pervivido en cierta comedia romántica o en cierto género dramático o fílmico contemporáneo. Los textos de Cicerón, que son pseudo-tratados, porque en el fondo en los textos de Cicerón hay una voz cantante que sienta tesis, y efectivamente la perspectiva siempre ético-política, y en el fondo el resto de personajes, aunque tengan voces fuertes o intensas, más que en los diálogos de Platón, simplemente hacen de comparsas y van añadiendo matices a lo que va diciendo el personaje principal, o mejor dicho, al fin y al cabo Cicerón está distribuido en prácticamente todos los personajes y hay un consenso previo antes de ponerse a hablar. Se ve muy bien, por ejemplo, en el orador. Todos apuntan hacia el mismo tipo de visión de la relación entre retórica y filosofía. Mientras que en Platón hay una verdadera controversia. Sí que es cierto que el Platón más mayor prefiere ya refutarse a sí mismo antes que escenificar un verdadero conflicto dialéctico entre Sócrates y el resto de personajes. Incluso en un momento todavía desaparece Sócrates y empiezan a aparecer estas figuras de Eléata o Parménides, etc. Entonces, me interesa el modelo platónico porque en Platón, sobre todo los textos más acabados, que son los 3 que estoy más o menos mencionando, Fedro Banquete, se ven voces y corrientes filosóficas muy perfiladas, asociadas a determinadas figuras que se van corrigiendo y mejorando a través del intercambio con los demás. Y el personaje principal en los diálogos de Platón no tiene tesis. Bueno,
uno diría que sí, en fin, se ha querido jugar mucho con el Platón escrito, las diversas etapas, o sea, no hay manera de cogerlo. O sea, lo de intentar decir que Platón tiene un sistema filosófico, hay tantos sistemas filosóficos en Platón como hay casi intervenciones orales. Y lo mismo, Sócrates cambia muchísimo de punto de vista dentro de un propio diálogo. Y me interesaba también que en este diálogo la protagonista fuera un centro vacío. Y que Edith Stein, en el fondo, aplicara su caridad también dialécticamente, dejando hablar a sus amigas e incluso exigiéndolas que la refutaran. Buscar la refutación por todas las vías. Yo tengo una forma de pensamiento muy dialéctica, muy asociada también a cómo va la gente replicando, asociando. Durante mucho tiempo daba conferencias a domicilio, no de que iba a casa como un repartidor de Uber, el señor, su conferencia. Pero sí que, en fin, yo estaba abierto a que me dijeran... Bueno, de hecho así fue como nos conocimos. Estos señores me escribieron y me dijeron: Ernesto, queremos refutar tu tesis, vente a Salamanca y te hacemos un tribunal inquisitorial y aquí pues, te ponemos a caldo y tienes que replicarnos. Yo dije, sí, buena, que es lo que digo siempre. Entonces, eso es lo que diría. La forma que yo tengo de afrontar las ideas y el pensamiento filosófico también es muy deudor de este entregarse a los demás y que los demás te vayan dando los temas. Y por supuesto todo ello, o sea, el usar el modelo platónico no implica tampoco renegar de la sátira. Sí. O esto, yo me he apuntado aquí dos expresiones que me han hecho mucha gracia, que es cuando uno responde a otro, eso nada, monada. Monada, sí. Y cuando está describiendo el humo de las chimeneas de Auschwitz, dice que vapeaban 3 o 4 chimeneas. Sí. Antes de empezar a hablar de la muerte, que creo que es un tema un poco pesado, ¿tenéis alguna pregunta hasta lo que me dicho hasta ahora? Joder, ¿qué? ¿Sí? Vale, no. Tenía el tema del tranvía. Me quedo aquí como un reportero, ¿no? Exactamente cuál es su cuestión. No, pero el tema del tranvía, que casi, o sea, es que me ha recordado, lo he pensado ahora, que es un dilema que muchas veces le he dado mucha vuelta porque es muy conocido, es muy famoso y va a hacer por normalidad, ¿no? En todo caso, me ha recordado la cita del Jarama al principio, que comenzar esta, que habla de que el dolor del amor es de los otros, no es del propio, ¿no? Entonces, realmente, o sea, casi como que en el fondo, bueno, aparte de un tema del principio o efecto de la ética, es decir, el principio es un tema de copiar, el efecto es 5-1, como que es el tema de personalidad, en el sentido, se me plantea, y ahora ya lo dejará, que en cierta forma se pide el mundo de persona mierda, que es que la gente, pues, los otros cojones, básicamente, y bueno, pues el mundo es una mierda, la semana 5 se muera uno. Pero si no crees eso, en el fondo es un tema estadístico. Si crees que el mundo es más positivo, mejor entre esas 5 personas para una estadística más grande. Estaba pensando eso y luego me da cuenta con el Jarama que en el fondo si los que duelen son los allegados, va a haber mucho más allegados en 5 personas que en una. Y eso ya casi te condiciona a que el deber ético sea eso. Y me interesa una cosa con el altruismo genérico, tratando de ahí, que me encanta, la parte que más me gusta es la parte de la parcela más original, que es el tema de que la ética, con actos de solidaridad, no sé si puntuales o continuos, pero se va ampliando, ¿no? ¿Y cómo se relaciona el deber con la solidaridad? Es decir, el acto de tirar de la palanca, que el punto es deber o solidaridad. Eso sí que es una pregunta apuntada. Pero hay que... Este señor está pagado por nosotros, evidentemente. Le hemos dictado lo que tenía que preguntar. Bueno, de hecho pertenece a Apostasía y claro, pues aquí no quiere, es una apóstata más y entonces vamos a tener, yo tengo que ponerle notas a estos amigos míos porque hablan en un lenguaje muy esotérico y bueno, entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? El naturalismo genérico es un nombre que me he sacado un poco de la chistera para referirse a una serie de sesgos, de prejuicios, nuevamente, de respuestas, de frases hechas que ya tengo y con las que voy saliendo al paso de estos amigos que me preguntan cosas tan raras. Una de esas frases hechas es que la base de la ética, el motor de la ética es la solidaridad. Que en el fondo el concepto fundamental es, en concreto, lo que yo llamo la generosidad. Es decir, la creación de nuevos valores o de nuevos sujetos de distribución de esos bienes o valores. Un acto... Y no estoy diciendo que todos los seres humanos sean generosos, no. Estoy diciendo que la ética evoluciona y se transforma en el momento en que hay un acto de generosidad. Y que se podría hacer una historia de la humanidad atendiendo a diversos momentos de generosidad individual o colectiva que van fraguando nuevos valores, nuevamente, el asunto este de los pronombres, ¿no? Hubo alguien que por primera vez tuvo en cuenta la autodenominación de uno, ¿no? Y que en lugar de imponer su propia visión del mundo o de los pronombres, que sabemos que es algo por lo que la gente puede duelarse al anochecer,
pues decidió, en fin, reconocer el género autoadscrito de uno, o de una, o de une. Pues bien, eso es un acto de generosidad lingüística y de traición a cierto casticismo, cierto puritanismo, etc. Es una traición a unos valores establecidos, evidentemente, unos valores lingüísticos que abren un campo en el que todavía no se sabe si es bueno o malo. Claro, los actos de generosidad crean un nuevo marco de relaciones donde el concepto del bien y del mal se redefine por completo. Bien, entonces, por ahí va el asunto, y la generosidad tiene mucho que ver con lo supererogatorio que hemos dicho previamente. Nadie te obliga a ser generoso, pero una vez que la generosidad se ha reificado en una serie de virtudes cardinales o teologales, pues ya forma parte de un nuevo sistema de valoración o de comprensión del mundo. Bien. Frente a las virtudes clásicas, pues la prudencia, la fortaleza, la templanza, etcétera, la generosidad es una virtud no conservadora de lo que hay, sino productora de nuevas realidades, que pueden ser mejores o peores. El asunto es que son nuevas. Entonces, el sistema filosófico mío, que se llama naturalismo genérico, sobre todo quiere estudiar la forma en que lo natural va generando nuevas posibilidades. Ese es el asunto, darle una primacía al cambio frente a la estabilidad. Estudiar los puntos de transformación, los motores del devenir. No, por supuesto, esto no pretende ser original. Lo que no es tradición es plagio, que plagió alguien a alguien, ¿no? Eugenio II a alguien probablemente plagió esa frase. Lo que no es tradición es plagio. Entonces, esto al final es una forma de pensar, es un tipo de pensamiento que viene desde Heráclito, pasa por Spinoza, llega a Deleuze y yo de alguna forma estoy de acuerdo con ellos, como estudio habitualmente. ¿Quieres preguntar tú alguna cosa más? Relacionado con esto justo que has dicho ahora mismo del cambio, también hay una idea que está muy presente a lo largo de todo el diálogo, que es que para que haya un cambio algo de haber estado, que es como de primera filosofía. Sí. Y aquí es donde aparece Wittgenstein diciendo que se ha inventado, se ha creado, se ha encontrado una sustancia llamada alma, pero como decía Mayo, se constata que un enchufe es más rápido que la palabra alma. Entonces me gustaría saber un poco ahí. Se refiere a un enchufe político nepotista, o sea, un amigo en algún puesto, en algún carguete, ¿no? Sub 1 y sub 2, entonces. A ver, que un enchufe es más rápido que un alma. Se constata que un enchufe es más rápido que la palabra alma. La palabra alma tiene 2 sílabas y enchufe lleva por 3, ¿eh? ¿Me la estás queriendo tirar por tierra o...? No lo sé, es que no sé, hay una broma macabra, pero no la entiendo exactamente. O sea, es un poco la presencia del alma y de sobre la posible... O sea, si metes los dedos en el enchufe, ¿notas el alma o la pierdes? Y lo que está haciendo Fernández Mayo es coger una imagen como tú cuando... Me parece como... A ver, cuando tú enchufas algo a la red, automáticamente te lleva. Y la palabra alma tiene como un delay asociado a la oralidad del lenguaje respecto al concepto. Ok. Entonces quería tirar un poco por ahí para relacionarlo con cómo... ¿Qué visión del alma? Es que me está llegando el alma, todavía no me... Todavía te está llegando la palabra. Está descargándose, sí, está descargándose. Pues no sé, ¿cuál es la pregunta? Perdón. Es la presencia del alma y sobre el discurso y el debate, más bien el debate acerca de la posible inmortalidad del alma y esa sustancia que es la constante con todos los cambios, como se puede. Vale, ya me he enchufado. El libro tiene 3 partes. Una introducción de unas 30 páginas, donde se hace como la contextualización histórico-política de Auschwitz, unas 60 páginas de debate ético sobre un poco lo que hemos estado comentando, el dilema del tranvía, el supererogatorio, se habla de un montón de cosas más, y finalmente una parte más estrictamente platónica, que es el debate sobre las partes del alma, su inmortalidad, la existencia de Dios, el infierno, el famoso trilema de Epicuro sobre la existencia de Dios, de que Dios... del Dios y el mal, si Dios es omnipotente y omnisciente y omnibenevolente, ¿cómo es posible que exista el mal? En fin. Y uno de los temas que surgen ahí es el asunto de la inmortalidad del alma. Gomá, en la primera presentación que hice del libro, en Madrid, me objetó muy bien que la inmortalidad del alma es un tema pagano, que lo clásico en el pensamiento cristiano es la resurrección de la carne. De hecho, mañana hacemos una pequeña cuña publicitaria, un acto en el cementerio de aquí de Salamanca. Nos han dado permiso los sepultureros del cementerio para homenajear a Miguel Unamuno, para dar un speech allí delante de la tumba de Miguel de Unamuno, en una saga, una serie de actos que yo he bautizado el funeral de la filosofía y que originalmente tenía la pretensión de que nos fuéramos
pasando un amigo y yo una urna con cenizas de unos libros que quemamos nilo tempore. Como perdí la amistad y luego llegó el COVID, pues esto se ha descabalado mucho y entonces lo que vamos a hacer mañana es hablar un poquito sobre Unamuno y su visión de la muerte, que era literalmente esta, lo que él llamaba el fulanismo español. En España no se cree en el concepto de persona porque la personalidad es la máscara que uno lleva y uno no quiere que su personalidad o su personaje se vuelva inmortal, sino que lo que uno quiere es que resurrezca fulano o mengano. O sea, yo lo que quiero es a fulana o mengana, no quiero la personalidad de fulano o mengana o el alma de fulano y mengana, ¿de acuerdo? Quiero el enchufe, efectivamente, yo quiero enchufarme. Queremos la vida biológica, ¿no? Queremos la vida biológica, eso es. Eso es la diferencia Eso que es. hacías tú. Hablando ahora, no tengo preguntas, pero quiero hacer un ejercicio que es leerte 6 citas sobre la muerte, así un poco a modo de metralleta, y comentar un poco las impresiones. Bueno, que lo hemos dicho a la hora, porque la gente dirá, bueno, van a estar allí toda la noche velando las armas. no vamos a hacer esa profanación. A las 11, mañana, delante de la tumba de Unamuno, en el cementerio de Salamanca, pues haremos el speech, y luego le pasaré aquí a mi amigo Alejandro esta cruz que llevo, que es un colgante funerario donde hay parte de las cenizas que se quemaron de los libros de filosofía, una colección que habíamos comprado en la Costa de Moyano, 2 metros físicos de libros desde los presocráticos hasta Fernando Savater, sin hacer distingo de quién era mejor o peor. Los quemamos todos y con esas cenizas pues vamos a un poco a reverdecer un poco de como era de Fénix la filosofía en el presente. Sí, ese era el proyecto. Están invitados. No sé cuánto hay de aforo completo en un cementerio, pero creo que nadie se va a quejar. Voy directamente a las citas. La primera es de Rafael Curtosí, de Antología Invisible. Dice: duermo profundamente. Pienso que el tiempo pasa y que la muerte... Está guapo. O sea, te doy una puntuación sobre 10 o algo así, o te digo, ¿no? Perfecto. Mis 10. Un día nos vamos a morir, Snoopy. Esta tenía que meterlo, sí. Vale. Como la concienciación de la vida. De José Ángel Valente, No amanece el cantor. La proximidad de la muerte es el encuentro de 2 superficies planas y desnudas que repeliéndose se funden. Eso tan solo, no sé. Pasar al otro lado no es bastante sin el testimonio cierto del testigo que no ha acertado aún a transcribir. Muy bonito. De Antibiótico, de Fernández Mayo, tenemos: la muerte no es un acontecimiento de la vida, la muerte no es vivida. De Rubén Darío tenemos: la muerte es la victoria de la progenie humana, una sentencia muy directa. Y de Juan Antonio González Iglesias, ligado a Salamanca, desde que te conozco, tengo en cuenta la muerte, metiendo un poco el tema de la muerte. Vale. Y un poco así, a modo general, ¿cuál es tu visión de la muerte? ¿Por qué la muerte? ¡Ostras! ¿Cómo? La muerte. ¿No queréis preguntar nada? Segundo interviniente. Pues... ¿Hay otra postdata que hemos contado? Hay otra postdata por ahí, ¿no? Vale. No, a ver, la muerte era uno de estos temas que, ya digo, que para mí no tenían solución. La trilogía es una trilogía poética: libertad, muerte, conocimiento. Conocimiento, saber, filosofía, en última instancia. Ese es, de hecho, el diálogo más que me está siendo más difícil escribir y que al final probablemente sea el último en publicarse, mi versión del Fedro, entendido el Fedro como un texto que trata sobre la memoria y, asociado a la memoria, pues también el asunto del conocimiento, del saber y de su exposición retórica. La muerte, el conocimiento y la libertad me parecen 3 temas cruciales y centrales de la filosofía, a los cuales, al menos yo, por incapacidad, no sé dar una respuesta a una tesis así a primera... O sea, mi respuesta es el libro. ¿Qué pienso yo de la muerte? Es el libro. No qué pienso yo de la muerte, ¿no? Sino qué se piensa a través de mí sobre la muerte, es lo que está en el libro. Que son el conjunto de libros que yo he ido leyendo, más las inquietudes vitales que he ido teniendo sobre este asunto, que, pues como todo el mundo, es uno de los temas principales de la vida. Es, desde luego, una obligación. Esto sí que no es supererogatorio, amigos míos. O sea, no se puede elegir ir a Ucrania, sí que es el optativo, pero morirse, esto es obligatorio. Efectivamente, es una troncal. Entonces, ahí estamos matriculados todos y nos van a pasar el examen algún día. Yo tengo miedo de no sabérmelo bastante bien, así que me preparo una chuleta y mi chuleta para la muerte es este libro que acabo de publicar. Me gustaría saber también por qué escogiste los personajes que escogiste para elaborar desde distintos puntos de vista esa, en torno al centro vacío, que me ha parecido muy interesante, o el punto atractor de toda la novela, que es esa principal.
Sí. Hay 5 personajes. El protagonista es Edith Stein. La narradora es Stojantipa, que yo la sitúo como una estudiante de medicina vienesa que ha tenido clases con Erwin Schrödinger, que pasó por aquella facultad antes de exiliarse en Gran Bretaña, antes de hecho, dar su famoso curso sobre la definición biológica de vida. De hecho, en Erwin Schrödinger está también esa distinción que hemos mencionado antes entre la vida biográfica y la vida biológica. Claro, de nuevo, no queremos sobrevivir como puros vegetales. Queremos vivir con una personalidad, con un carácter, con unos recuerdos. Por eso se habla siempre del Alzheimer como una muerte a plazos, donde los individuos van desapareciendo en la medida en que su carácter, su personalidad desaparecen y ya no saben ni quiénes son ni cómo se llaman. Ha desaparecido una vida biográfica al mismo tiempo que queda una vida biológica. Esta Jantipa, esta médica, esta enfermera, está Edith Stein, la filósofa discípula de Husserl, que se convirtió al cristianismo leyendo las confesiones, podemos retitularla incluso, la vida de Santa Teresa de Jesús, y que luego hizo unos comentarios a los poemas de San Juan de la Cruz, y que llegó incluso a aprender rudimentos de castellano para hacer sus comentarios, y que combinó de una manera muy singular el pensamiento escolástico tradicional con la fenomenología, que son dos tradiciones y dos escuelas que a mí me interesan muchísimo. Y está pasando algo ahí atrás. Sí, En tu perdón, momento, o sea, nos van a intentan caer. entrar, levantaos un poco para dejar entrar a la gente. Vale. Bueno, total, que y junto con esos 2 personajes, que son los personajes, digamos, centrales, pero que son, de nuevo, insisto, un centro vacío en torno al cual se articula todo lo demás, hay un personaje materialista y uno idealista, Charlotte Delvaux y Eda Margolius, que son las principales polemistas, las que tienen una visión muy clara de la realidad y quieren imponerla. Una tiene unas afinidades marxistas, materialistas, y la otra kantiano-protestantes. Y el conflicto pues está servido. Para terminar, aparece un 5º personaje que es Philomena Franz, Philomena Köhler, porque se juega mucho también con los nombres. Al fin y al cabo es un diálogo que presuntamente se está produciendo en alemán, pero con juegos, giros, expresiones de Madrid o inventadas por mí, algunas de ellas sacadas del Jarama. Y esta Philomena Franz, Philomena Köhler, Köhler, si no recuerdo mal, es el apellido que adoptó cuando se casa. Es una gitana panteísta que defiende las posiciones neoplatónicas y que trae a colación todos estos viejos temas de la tripartición del alma, su inmortalidad, etc. Las razones por las cuales elegí esas 5 figuras es porque, teniendo yo bastante claro cuáles eran los temas y los enfoques acerca de la muerte que más me interesaban, que son estos, idealismo, materialismo, panteísmo, pues ya se trataba un poco de ver el casillero, cuáles eran las escritoras, que hay muchísimas, que han escrito acerca de Auschwitz, y ver cuáles eran sus afinidades, su línea política. Por supuesto, hay muchísimas con un perfil religioso. La mayoría de ellas que sobrevivieron para contarlo, pues al final lo revistieron todo aquello de un aura religiosa, inevitablemente, para evitar precisamente lo que mencionaba nuestro primer interventor pagado, que es la culpa del superviviente, de la culpa de aquel que sobrevivió a un sistema inicuo y que sabe que su supervivencia ha ido de la mano de la participación y del mancharse las manos. En el campo de concentración se ingería muy poquita comida, un trozo de pan y un poco de sopa que llegaba aproximadamente como a los 1000 kilocalorías, 1200 o por ahí, lo cual es poquísimo teniendo en cuenta que hacían trabajos forzados muy intensos de construcción a veces de vías férreas o de fábricas, y al mes, si no recibías un suplemento por colaborar con el sistema que te iba a matar a largo plazo, pues no sobrevivías. Entonces ahí literalmente tu supervivencia dependía de la participación en un sistema de ejecución a largo plazo de ti mismo. Una cosa bastante turbulenta, pero que sucedió. Y por ese motivo, el síndrome, estudiado por Theodor Adorno, entre otros, del síndrome que es el síndrome del impostor judío, podríamos decir, ¿no? Es el síndrome de la culpa del superviviente. Sí. Un poco al hilo de esto, creo que al meter personajes tan contrarios o tan opuestos, queda justo precisamente en el centro como un hueco vacío si estuviéramos en un sistema estructuralista. Al poner unas oposiciones tan extremas, se queda vacío el centro, y yo creo que precisamente lo que a ti te interesa es eso,
es lo que está en medio, lo que ha dejado de ser, pero no todavía es. Y es un poco, no sé si es motor en la novela o es motor en el diálogo, pero yo veo eso que relación con que te interesan las conversaciones infinitas, nunca das esto, incluso cuando parece que vas a cerrar un tema, se vuelve a abrir. Entonces, ¿cómo opera esto en el diálogo? La zona intermedia. Como lo has escrito, básicamente. Por conectarlo nuevamente con lo de Unamuno, Unamuno acuñó esta expresión de la alteruridad, ¿no? Frente a la neutralidad, frente a no posicionarse ante un conflicto. La alteruridad era asumir una posición intermedia que no fuera una posición equidistante o frívola, sino que viera los puntos de contacto entre esos extremos y buscara la mediación. Es lo que Hegel llama, al fin y al cabo, la síntesis. Una síntesis superadora que no niegue las partes, sino que las integre en un todo mayor. Y eso es lo que yo intento. No intento refutar esas dos posiciones extremas para buscar un término medio aristotélico que sea lo correcto, sino que yo mismo he distribuido mis propias creencias en esos dos bandos, esas dos escuelas, y la mediación es una mediación a veces silenciosa de alguien que está escuchando y que le parece bien lo que oye por un lado y lo que oye por otro. Se posicionan a veces Hantipa y Edith Stein, sobre todo en los temas religiosos o teológicos, que son los temas que a mí menos me llaman, también tengo que decirlo. O sea, me llaman del aspecto más abstracto, más teórico, más escolástico, no tanto en el aspecto vital concreto. Sí. Esto parece que se nos ha olvidado, pero era un club de lectura. Entonces, no sé, comentadnos alguna impresión, alguna duda que tengáis para esto. El segundo apuesto te ha pagado. Le hemos pagado poco y no está contento por lo visto. Pero, sí, vamos. A ver. ¿Queréis hablar? ¿No? He oído una pequeña murmuración. Vale. Lo mismo, ¿no? Voy en plan reporter. A ver, yo te voy a plantear, porque claro, aquí se está hablando de la muerte, ¿no? De maneras muy concretas, pero primero hay que preguntarse si hay que preguntarse sobre la muerte. Y aquí encuentro dos posiciones encontradas. Primero, lo que dice Spinoza, que bueno, habrá que ver la interpretación que sacamos, ¿no? De que el hombre libre nada piensa menos que en la muerte. Y su sabiduría consiste en la meditación no sobre la muerte, sino a propósito de la vida. Y luego Fernando Sánchez Dragó escribe frente a un ataúd. Entonces, ¿cuál crees tú que es la posición que más te parece más coherente? La de Spinoza, sí. ¿Alguna otra pregunta? No hace falta citar a Fernando Sánchez Dragó. Es súper erogatorio, ya que lo hacéis, pues os lo doy. ¿Alguna pregunta? Es muy positivo, ¿no? Como, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas del pueblo? La música, ¿no? Sí, ¿quieres? Claro. A ver, a mí una cosa que me ha hecho gracia del libro es que hay un personaje, no recuerdo cuál, que es materialista, ¿no? Y todo el rato está dando la matraca en plan con ideas materialistas, ¿no? Y de repente va y suelta una idea súper idealista, ¿no? Y bueno, se lo echan en cara y tal. Y eso me hace pensar que hay gente que se empeña en que todas sus ideas sean coherentes y tal, cuando en realidad el ser humano es contradictorio y es imposible de cuadrarlo todo. Sí, de hecho hay una crítica que se me ha hecho al libro, que yo la asumo, bueno, estoy dando la espalda a la gente, puede volver a mi posición como orador, magíster, voy a volver a la cátedra. Entonces, lo que decía que una cosa que se ha señalado en el libro es que se puede ver como un defecto, como una virtud. También el estilo, de nuevo, es algo, es una desviación más o menos personal que se va reificando en una serie de mecanismos o de tics. Un rasgo estilístico del libro es que a veces uno olvida quién está interviniendo, ¿no? De hecho, hay una expresión para referirse a eso que se llama diálogos telescópicos, que es cuando intervienen muchos personajes que están no directamente hablándose los unos a los otros, sin indicar quién de ellos se refiere a quién. Entonces hay una confusión objetiva de este está respondiendo a este, las líneas no se van respondiendo unas a otras. A lo mejor lo que yo te digo a ti va en una primera línea, lo que él le dice a él va en una segunda y tú le dices otra cosa. Eso sucede en varias ocasiones y es algo intencionado que está en Vargas Llosa, está en Ferlosio y está en autores que a mí me interesan mucho por la forma en la que abordan los diálogos. Al final también ha habido mucha influencia de la narrativa del siglo
del siglo XX que ha trabajado tanto este asunto de la oralidad y la escritura. Entonces, me apetecía, en fin, es lo que tú has dicho, que en algún momento las voces de los personajes se fundieran, siendo 4, que no hubiera este rollo catequista de tesis y antítesis y una cosa y la otra. Porque, claro, es muy fácil decir que se está debatiendo cuando en realidad solamente se están contraponiendo visiones extremas de la realidad para ofrecer desde una posición muy cómoda el extremocentrismo que te toca a ti enarbolar, ¿no? Entonces, va un poco por ahí, efectivamente, de verle las costuras a esa pretensión de sistematicidad y de totalidad. También se le echa en cara, por ejemplo, a la kantiana que colabore con el sistema. Y eso, por supuesto, es al mismo tiempo algo derivado del sistema kantiano, pero también algo que para muchos kantianos es una paradoja, ¿no? Kant, el filósofo de la Ilustración y digamos, el bien queda de la filosofía del siglo XVIII, pues al final tiene máximas muy conocidas, como aquello de piensa lo que quieras pero obedece. Tiene muchos textos en los que sostiene que cuando uno está pensando privadamente, y cuando uno piensa privadamente es cuando ejerce como burócrata, no hay libertad para no cumplir las órdenes que te vienen desde arriba. Las órdenes que te vienen desde arriba luego han sido reflexionadas o no conforme al deber. Pero cuando a un funcionario le llega una orden, tiene que cumplirla, para que haya por lo menos un cumplimiento del deber. Del deber para empezar con la propia institución. Hay un texto muy bonito a ese respecto, el de Michel Onfray, no recuerdo el título exactamente, pero algo así como el sueño de Eichmann, creo que es el sueño de Eichmann, se podrá adquirir también en esta librería, que es un diálogo entre Eichmann, Kant y Nietzsche, reflexionando acerca de si en el nazismo fue más fuerte, digamos, las corrientes filosóficas nihilistas, herederas de Nietzsche, o este idealismo lacayo del poder. Y porque he sabido que Eichmann un jerarca importante nazi, que se atribuía a sí mismo de una manera jactanciosa haber matado a 6.000 millones de judíos, pues 6.000 millones de judíos son muchísimos, ¿no? No son 6.000 millones de judíos, son 6 millones de judíos, perdón. Señoras y señores, no. A ver, este mismo señor, al mismo tiempo que se jactaba de ello, decía que si ahorcándose pudiera salvar de la culpa por el holocausto a la siguiente generación alemana, lo haría. Entonces era un hombre, Hannah Arendt le calificó como un lacayo del cliché. Era un hombre que iba buscando frases gloriosas. De hecho, cuando le fueron a ejecutar, dijo algo así como: si nos volvemos a ver caballeros, no nos vamos a volver caballeros. No nos vamos a volver caballeros, ni nos vamos a volver a ver caballeros. Entonces, eso, todo, incluso el más dogmático, fanático y fundamentalista, tiene dentro de sí su propio sepulturero ideológico, su propia contradicción. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Sí. Bueno, aquí ya te voy a prestar el micrófono. Bueno, ¿se oye? Que era un poco en relación a lo que ha dicho el compañero, de que uno de los problemas de la muerte es que, sobre todo si tomamos la doctrina no cristiana de que tú desapareces, te quedas solo inmaterial, es que dejas el duelo al otro, ¿no? Entonces, respecto a eso me venía un poema de Peri Rossi, que muy corto, que era simplemente, era algo así como: querida madre, ¿cuándo te morirás para que yo pueda suicidarme sin sentimiento de culpa? ¿No? Joder. Que es Qué feliz, ¿no? Peri Rossi. Qué simpática. Muy atenta. Entonces, la cuestión es, bueno, tampoco hay que irse a Alemania, ¿no? Porque aquí tenemos el caso, por ejemplo, del poeta Marcos Ana, ¿no? Que pasó en la cárcel desde los 18 hasta casi los 40 y se podía perfectamente haber suicidado. Entonces, seguramente no lo hizo por lo que le quedaba aquí, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿en cuánto el suicidio para ti es un acto de libertad o un acto de egoísmo hacia el otro? Que sé que es complicado. No, está muy bien. Quédate con el micrófono, si quieres. Pagas luego lo que te cuesta, pero te lo puedes llevar a casa, supongo. Justo al venir para acá, me he visto un vídeo de un buen amigo mío, José María Bello Morillas, el profesor en un pueblo de Jaén, que abordaba una fake news que circuló en los medios de comunicación hace unos años. Era una fake news de una niña mexicana de 10 años que presuntamente se había suicidado con una nota donde explicaba que lo había hecho para liberar a su madre, y decía que como regalo de Navidad, como regalo de Papá Noel, lo que le quería regalar a su madre era
librarse de la carga que suponía su hija. Mamá, tú me has dicho muchas veces que eres infeliz por mi culpa, pues yo me suicido para liberarte, ¿no? Y José María lo comentaba esto, por supuesto, para criticar la falta de ética periodística de quien difunde ese bulo, incluso llega a subir fotos falsas de árboles de Navidad de esa casa. Esto pasó, por supuesto, no solamente por OK Diario, sino por El Mundo, El País, La Razón, ABC y un montón de medios mexicanos, hasta que se dictaminó, la policía dictaminó, informó a la prensa de que no existía la nota, de que la niña se había suicidado, pero no había nota, y que por supuesto esas fotos que estaban subiendo eran falsas. Si hubieran sido reales, hubiera sido un delito contra el honor. Es lo paradójico, ¿no? De nuevo, es supererogatorio o no que los periodistas en fin, tengan una ética, aparte de profesional humana, pues habría que discutirlo, ¿no? Pero desde luego, si ya estás metido en la profesión, pues con la profesión también va una serie de compromisos morales y de todo tipo. Y Bellido comentaba esa noticia en relación a esto que hemos mencionado, pero también en relación a una frase de Borges. Borges, en sus conversaciones con Bioy Casares, hablaba mucho de qué consiste ser un caballero. Entonces dice que un caballero es aquel que no da la lata. Esa es la visión que él tiene británica, ¿no? Un caballero es un hombre elegante que no se hace notar. Un caballero es alguien que no se hace notar frente a la visión hispana del hidalgo, que es el que se está haciendo notar todo el rato, a la manera un poco de Unamuno, de aquí estoy yo, venga, vamos a pelear, venga, tal, jarana. Y con el suicidio, claro, habrá gente que se suicide para no hacerse notar, pero en el fondo todo acto de suicidio ya da la nota y es lo que te diría, que el acto de suicidio, respondiendo a la pregunta simplemente, el acto del suicidio es al mismo tiempo un acto de libertad y un acto de egoísmo. Hay un cierto altruismo, evidentemente, en liberar a los demás de la carga física de tu presencia, pero ello también genera una carga adicional, que es la carga de tu ausencia, que a veces son más pesadas las ausencias que las presencias. Mi abuelo se suicidó hace ahora 3 años, colgándose en su terraza, en Torrejón de Ardoz, con la cuerda de tender la ropa. A la manera súper castiza y vieja. Su abuelo se había suicidado por un procedimiento similar y su padre también lo había hecho. Claro, la imagen que vio mi abuela cuando se levantó por la noche, a la mañana, a las 7, de su marido colgando en la terraza, pues es una carga mucho mayor que la que suponía su enfermedad, que luego daba muchos líos, etc. Pero viendo desde el punto de vista consecuencialista, a la manera de lo del tranvía, si mi abuelo no se hubiera suicidado en el 19, probablemente hubiera muerto por COVID posteriormente, dado la cantidad de trasiegos que tenían que hacer al hospital, etc. Mi abuela, mi abuelo y mi tía abuela. Nacida, por cierto, en el año 27. Es mi poeta preferida de la generación del 27. Sí, ya lo saben cómo se llama, Isabelita Córdoba Aguilera. Pues esa es la reflexión que te podría hacer. Entonces, la carga que suponía, en el caso concreto mi abuelo, por su enfermedad, por sus viajes al hospital, etc., era muy grande, pero la carga de la ausencia de mi abuelo y las razones por las que se mató, pues también cada uno lo lleva a su manera. Y ahí la filosofía, evidentemente, también es un arte del buen vivir y, como la muerte es una parte fundamental de la vida, del buen morir. Quien acepte la libertad ajena, y por lo tanto, con la libertad ajena también la posibilidad del egoísmo, que es un acto, podemos llamar, suberogatorio. O sea, ser egoísta es un acto suberogatorio, es comprensible, es entendible, no es justificable, pero sí es tolerable y legítimo, ¿no? Entonces, el acto más egoísta de todos, que es privarte de tu propia vida, pues forma parte de esos actos no supererogatorios, por encima de lo debido, sino suberogatorios, por debajo de lo normal o de lo debido. Bueno, lo primero lo siento mucho. Nada, no te preocupes, hombre, no te preocupes. Es tremendo lo que has contado. Y bueno, era otra pregunta que tenía un poco diferente, que habéis mencionado lo de los libros que habéis quemado, entonces un poco, no habéis salvado ninguno con al Quijote, al tío Quijote. No, compramos una edición muy buena que de hecho regateamos en latín de la Suma Teológica. Todo eso lo compramos en la Cuesta de Moyano a buenos precios, ahí de segunda mano, muchos libros de estos de Gredos, ediciones baratas, y Orbis también. Y la verdad es que yo tenía la tentación de quedarme con la Suma Teológica, porque la verdad es que una Suma Teológica editada por la BAC en latín, o era incluso en bilingüe, bueno, la verdad es que era una maravilla, pero al final fuimos así de cafres y
quemamos la mitad y la otra mitad la enterramos en un pueblecito de aquí de Salamanca, en Morille, que tienen un museo mausoleo, partiendo de la sentencia de Adorno de que museo y mausoleo comparten algo más que etimología, porque en los museos las obras de arte están muertas, están ahí expuestas como cadáveres. Pues en ese museo mausoleo de Morille las obras ya no se exponen, sino que se entierran. Entonces ahí están, si quieren ustedes hacer esa profanación, pues ahí está enterrada la Suma Teológica. O sea que un día van ustedes allí, cavan y ¡pum! Se pueden ahorrar muchos libros para filosofía medieval y otras disciplinas. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Recuerdo que en un vídeo comentaba que los editores siguen sacándote libros porque no se han dado cuenta de que lo que tú haces es un sistema. Teniendo en cuenta esto y textos como el Pedro, ¿cómo integras lo tajante y definitivo de la obra sistemática y escrita dentro de tu apuesta por la multiplicidad, aparte, por supuesto, de tu apuesta por el diálogo? Sí. Yo creo que es algo a largo plazo, ya digo, que el sistema no es algo que uno construya. Puede haber una vocación, bueno. El espíritu de Gustavo Bueno empieza a atacarme ya, ¿no? Por ser un divagante. Madre mía. Vale. Pues sí. Entonces, sí, lo que te diría, que en el fondo el sistema es algo que se va construyendo a largo plazo, que desde Kant en adelante asociamos mucho a un libro. O sea, el tratado como forma literaria existe. Julián Marías tiene un texto muy bonito sobre los géneros filosóficos, la literatura filosófica, y comenta en concreto eso, como la filosofía no estaba disociada de la retórica y de la literatura hasta el siglo XVIII, pero a partir del siglo XVIII, sobre todo con los grandes tótems del idealismo alemán, para ser buen filósofo tienes que escribir mal, ¿no? Es una especie casi como de dogma. Si se te entiende, entonces serás un poco divulgador, ¿no? Y quizás ensayista, y no digas ya poeta, ¿no? Que sería lo peor de lo peor. Y sucede un poco eso, ¿no? Claro, yo mismo tengo frases ahí contra los poetas y los otakus, y al final me he ido convirtiendo con el paso de los tiempos en eso. Hay una vocación de querer ser todo el mundo a la vez, ¿no? O sucesivamente, que me ha ido llevando a publicar diálogos, a escribir también diarios que en algún momento pienso editar o preparar para publicación póstuma o lo que sea, y algo que me gustaría hacer, pero ya muy avanzado la edad, si llego, es pues hacer un sistema filosófico. Y si no, tampoco pasa nada, porque en España casi todos los autores que han sido recordados y luego reivindicados por sistemáticos, en el fondo no lo eran tanto. Cuando se habla del raciovitalismo, eso es algo que se inventa Julián Marías, el discípulo de Ortega, para defender a la figura de su maestro frente a los autores del Opus Dei y de la Orden de los Predicadores y tal, que acusaban a Ortega de periodista. De hecho, a día de hoy existe un premio José Ortega y Gasset, que es un premio de periodismo. Y la intelectualidad española asume que Ortega es principalmente un periodista. Es más, asume que la filosofía es periodismo. Y periodismo además de la peor calaña, que es el periodismo de opinión. Un filósofo es alguien que, asociado a un partido, o más o menos a una corriente ideológica, va dictaminando viva España, muere España, arriba la independencia o abajo la independencia. Es eso, es a favor de nosotros o contra nosotros. La reducción de la filosofía a sociologismo, a consideraciones muy abstractas sobre cómo las pantallas digitales nos alejan y ya no podemos tocarnos piel con piel, o a favor de esto o en contra del otro, ¿no? Y toda esa parte ya, digamos, epistemológica o ontológica es muy difícil de escribir y más difícil aún de publicar, porque, algunos de ustedes eran estudiantes de filosofía, pues las editoriales de filosofía publican este tipo de textos, ya digo, de sociología o de política, y las editoriales académicas se dedican a hacer la regurgitación constante de los textos doxográficos o historiográficos de cosas sobre Kant, cosas sobre Hegel, cosas sobre Unamuno. Entonces se trata un poco de enmascararse, ¿no? De ir uno poniendo en boca de otros las cosas que cree. Pero tampoco me parecen mal, porque así es como funcionaban los griegos, y ya ustedes ya saben que hay que seguir a los griegos en todo, salvo en el yogur, que de nuevo, no sé si lo sabían, pero el yogur griego no existe. Entonces, salvo en el yogur, los griegos acertaban en todo, y era común en los griegos, como en todos los pueblos de la antigüedad, que cuando alguien no sabía cómo justificar sus propias posiciones, se las atribuyera a otro. Y así pues hay un montón de cosas atribuidas a Pitágoras, o a Parménides, o a Heráclito,
y bien están. Así que ustedes, si tienen vocación de ser filósofos, pues invéntense un filósofo presocrático al que puedan atribuirle lo que ustedes piensan. Ya está. ¿Alguna otra? ¿Hay tiempo, no? ¿Para alguna otra pregunta? ¿Sí? Vas a acusar, o sea. Infiltrado su puro asunto, no sé cuánto es. No, pero me recuerdo una pregunta que tenía como en mente en la recámara y lo que ha dicho él me ha recordado a cómo ha sido el paso de la voz de una voz declamativa, no como de afirmativa de la filosofía, a una voz como indeterminada o subtextual de la literatura. O sea, pero tratar los mismos temas, ¿cómo ha sido el cambio de voz? O encontrar tu propia voz o adaptar a los personajes. ¿Cómo ha sido el cambio de literatura filosófica a literatura, digamos, textual? Sí. Pues no ha sido tan grande porque al final, en los últimos años he estado corrigiendo muchos textos míos de la época en la que estaba en la carrera, o justo cuando la terminé, y los libros de Ética, Estética y Política y Memorias y Libros del 15M, esos dos libros publicados en ARPA, pues son libros de experiencias o de reflexiones o de lecturas de esos años, de hace una década exactamente, y ahí yo tenía un estilo retórico o ampuloso que he tenido que ir podando. Entonces ha sido en la autocorrección de mí mismo como ensayista dicharachero, más una serie de gusto por la oralidad que se me pegó cuando estuve escribiendo el libro sobre el trap, que me llevó al diálogo. No considero que... O sea, y fue eso, y también la fascinación por el género en concreto, ¿no? Por aprender los rudimentos del género para así eso cumplirlos o subvertirlos. Te diría que no es tan... Cuando lo enfocas desde ese punto de vista de que no se trata de convertirte en literato, sino de escribir un libro, claro, ahí está... Schopenhauer tiene esta... Creo que es Schopenhauer, pero bueno, si no, pues atribuido a él. Winston Churchill, ¿no? Winston Churchill tiene esta distinción entre... O si no, Manuel Azaña, ¿no? Que es nuestro Winston Churchill. Pues Manuel Azaña o Winston Churchill o alguno de estos tiene esta distinción entre los pensadores erizo y los pensadores zorro o zorra. ¿Bien? Aquellos que tienen una única idea y la repiten constantemente, que son como el erizo, y aquellos que van en busca de las trufas o de la presa en cada caso. Pues yo soy más un zorra que erizo, sinceramente. Eso es lo que te podría decir. ¿Por aquí alguna pregunta? Este flanco que ha estado poco preguntón. ¿Algo que decir? ¿No? Venga, paso el like. Bueno, mi pregunta a lo mejor será un poco del libro, pero bueno, como ya hemos hablado de la literatura que hay en él y tal vez venga a cuento. Hay una idea que repite más o menos a menudo en los directos, y es que te preguntan mucho qué hay que hacer para ser un filósofo, o cuál es el truco que tienes, cosas así, y tú al final acabas respondiendo que hay que leer mucho. No sé si dices algo así como 6 horas al día, que es lo que lees, o algo así, pero vamos, que hay que leer muchísimo para ser un buen filósofo. Como el libro no solamente es filosofía, sino que también tiene literatura, si un literato te preguntara qué hay que hacer para ser un buen literato, ¿habría que decir también que hay que leer 6 horas al día de literatura? ¿O la respuesta sería diferente? Conforme va pasando el tiempo, leo menos y ya estoy más a favor del analfabetismo, ¿no? Me voy quitando también de ese vicio. Y sí, es lo que te diría, que al final la diferencia entre el hombre culto y el hombre, o la mujer, el erudite, ¿no? La diferencia entre el erudite y el culte es que el erudite ha leído 1000 libros y se acuerda de ellos, mientras que el culte ha leído 1000 libros y se ha olvidado de ellos. Y ya no sabe si es de Schopenhauer, de Winston Churchill o de Manuel Azaña, pero tiene una serie de creencias y de pensamientos, y lo que ha leído, las hojas de los libros, se han convertido en un follaje que ha fertilizado su propio pensamiento, que es el plagio del ajeno, de lo mejor del ajeno, ¿no? Una selección de lo que ha ido pillando por aquí y por allá. Entonces no es tanto cuánto tiempo lees o lo que lees, sino cómo lo asimilas. Yo durante mucho tiempo podía pasar por erudito por inercia, por incompetencia, por fascinación. Entonces yo en clase muchas veces en mi primer curso lo que hacía era leer los pasajes que más me habían emocionado. Y eso es un error total. Para empezar, yo leo fatal en voz alta y además Leopardi tiene, perdón por la cita, pero Leopardi tiene un fragmento maravilloso sobre la pasión de leer en voz alta. Entonces dice, hay gente que son como osos
que te quieren atrapar y se tiran 3 horas recitándote sus poemas, o peor aún, ajenos, y ya, claro, es muy entusiasmante leer algo que te gusta, pero es horrible escucharlo. Esto es una experiencia, son como los pedos, a todos nos gustan los nuestros, ¿no? Pues lo mismo te diría, que al final no es tanto lo que lees, sino cómo eso va filtrándose y lo que vives, y al final el proceso de escritura es la decantación de la lectura. Yo qué sé, es que es sota, caballo y rey, no tienen mucha dificultad. No. Luego lo de que ser bueno un filósofo, es que no existe el buen filósofo, existen ya escuelas, corrientes, tradiciones nacionales, también te diría eso. Yo he estado muy alejado durante mucho tiempo del periodismo, pero yo secretamente quiero ser periodista, lo reconozco. Yo quiero publicar noticias no quiero publicar noticias sobre mexicanas que se han suicidado, pero sí que entiendo que en España la filosofía está en los periódicos. Es así. Entonces, querer ser un filósofo sistemático a lo Gustavo Bueno, lo serás porque luego tienes unos discípulos que te publican en los periódicos. Es decir, que tú sobrevives por tus discípulos, en el fondo, que son los que van haciendo el arado, van pasando el arado por el campo. Entonces, es lo que te diría, que en España la filosofía está muy asociada a ese tipo de práctica de la opinión pública y de ir subvirtiendo esos géneros ya dados de el diálogo, la carta abierta, la tribuna, en fin. Y desde ahí es más interesante no tanto leer cuanto reflexionar sobre qué escribes y cómo lo escribes, ¿no? Porque hay una inercia también de, bueno, yo estoy haciendo no sé qué estoy haciendo una carrera de filosofía y pues voy haciendo trabajos como me los piden los profesores, y luego hago la tesis doctoral o el TFM del tema que me impone el profesor, y luego pues ya sigo inercialmente dando conferencias sobre el tema de mi tesis doctoral, y te ves con 50 años y te has dedicado a comentar un único pasaje de la metafísica de Aristóteles, ¿no? ¿Qué es ser un mal filósofo? Pues no reflexionar sobre el acto más básico y elemental, que es el de hablar, leer, escuchar y escribir. Es que son esas 4 bases. Esas 4 bases son las 4 bases fundamentales. Aprender a escuchar, cambiar tus formas de escuchar, aprender a hablar, cambiar tus formas de hablar, ver cuáles funcionan mejor y cuáles funcionan peor. Y también, si a ti te gusta, ¿qué tipo de orador quieres ser tú? Porque a mí me gustaba mucho en una época Alberto Cardín, sobre el cual prometí una biografía que nunca escribiré. Era pues, prácticamente el padre de la teoría queer en España, murió de SIDA en el año 92, y intervino en la primera universidad de verano del Frente de Liberación Gay en Barcelona y mandó un texto que ni siquiera leyó él, sino que leyó un amigo suyo, Biel Mesquida, un poeta de Mallorca, que supongo que será muy apreciado por los apóstatas, y Biel Mesquida se puso a leer aquí el texto en el primer acto, en el año 77, del Frente de Liberación Gay de Cataluña, y era un texto en elogio de Anita Bryant. Anita Bryant era la Hitler del momento. O sea, Anita Bryant era Putin, básicamente. Anita Bryant era una cantante de country que se había pronunciado en contra de los homosexuales hasta tal punto de decir que estaba a favor de meterlos en campos de concentración, literalmente, en campos de reeducación, ¿vale? Pues Alberto Cardín, en ese rollo que a mí me gustaba en época, pues iba a meter el dedo en la llaga. Bueno, luego, pues que ese formato, pues que de otro. O sea, hay muchos formatos y trata de irlos experimentando. Ya está. No tiene más. También atreverse a hablar y a cometer errores, porque si no pruebas, no sabes si has cometido un error o no. Pues el ensayo del error, en el caso mío, pero alguien dirá, eso es una mala forma de ser filósofo. Mi hermano Manuel Castro, que es el Castro bueno, lleva un montón de años escribiendo narrativa en inglés. Y yo le voy animando, Manuel, tienes que sacar algo, a ver si publicas algo. Y él me decía, ¿es que acaso no hay ninguna otra forma de ir mejorando en el tiempo que publicar? Y yo soy de las que opinan que sí. Así que si tienes un libro terminado y que para tu yo de hoy, 7 de mayo de 2022, es un libro cerrado, no hagas esta cosa de los clásicos de guardarlo en un baúl para ver si dentro de 10 años sigue siendo igual de bueno, porque a lo mejor es todo lo bueno que podía ser para tu yo de ese momento. Y también tienes que darle el chance al público lector que quiera estar afinado a tu frecuencia intelectual. Pero hay otros escritores que son escritores de un solo libro, ¿no? Y él quería, y mi hermano es más autor de un solo libro, ¿no? Entonces dirás, pues se podría decir, pues el buen escritor no es el Castro malo, es el Castro que publica mucho, y el Castro bueno es el que va como el erizo, pues afilando sus púas
hasta que finalmente se lanza a la palestra. No sabría decirte, cara, es que tienes que ser tú mismo, o sea, al final tienes que conquistar el tipo de escritor, de filósofo intelectual que eres, pero no es algo que esté gratis ni barato, ni que desde luego no tenga que jugar con los formatos establecidos. ¿Quieres ser un filósofo sistemático a la manera alemana que vaya entregando tomos de 1000 páginas de su propio sistema? Pues vas a tener que peleártelo durísimo en España por una senda no hollada. Pero ahí puedes encontrar, frente a los Sabater o a los Eugenio Trías de la transición, Gustavo Bueno no llegó a escribir ni un solo artículo en El País, a lo mejor publicó 1 o 2, como mucho, ¿no? A pesar de que le llamaban, de que le escribían, siempre dijo que él se fue a Oviedo para evitar Madrid, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de conquistarse a sí mismo y de ser uno mismo. Es la base de todo. Bueno, vamos a ir cerrando, yo creo. No era un gesto. La última pregunta, si alguien quiere, y si no... Venga. ¿No? Bueno, ¿Se anima? aprovecho yo. Vale, pasa el de ahí. Toma este. Bueno, ya como es la última, me salgo un poco del tema del libro y demás, pero bueno, muchas veces a ti se te ha acusado como de antipedagógico o así, ¿no? Y si no tengo mal entendido, has dirigido alguna vez una cierta crítica hacia la pedagogía aceptada y demás. Entonces, yo quería pedirte simplemente si puedes reformular esa crítica o cuál es el papel que debería adoptar la filosofía respecto a esa, en el ámbito de la educación, digamos, cuál es la intromisión que debería hacer la filosofía en las facultades de educación. De pedagogía. Yo creo que la pedagogía como el feminismo no debería ser un gueto, aunque luego fuera un gueto que impusiera sus normas sobre el común de los mortales, sino que debería ser algo transversal. Entonces, en vez de crear un instituto de educación donde hay una serie de burócratas que tan solo saben de enseñar y no de los contenidos concretos que se enseñan, tendría que haber cursos de retórica o de empatía incluso en filosofía, en física, en matemáticas y en todo, porque en todo se necesita pedagogía, ¿no? Bueno, lo que se llama hoy pedagogía, que efectivamente pues es una degeneración, aunque es muy divertido rastrear el odio de los filósofos a los pedagogos desde Platón en adelante. En un diálogo de juventud de Platón, creo que en el Laques o en el Cármides, se habla al final de, bueno, ahí vuelven como aves de mal agüero los pedagogos. Unamuno decía que los demagogos son los pedagogos del pueblo, los que efectivamente pues van pervirtiéndolo y corrompiéndolo. Pues claro, el pedagogo es el que conduce al niño. El pedagogo en la figura clásica era el que llevaba al niño al colegio, no era el que daba clases, era el que básicamente como el acompañante, ¿no? La chica de compañía. Entonces, la pedagogía debería acompañar a todas las disciplinas y no ser simplemente un espacio fundamentalista aparte que reflexiona en abstracto sobre la educación sin atender a los contenidos. Es cuando sabes un poco de física o de matemáticas, mejor dicho, es cuando sabes mucho de eso, que ya puedes empezar a ver cómo explicarlo a los que no tienen ni idea. Porque la pretensión, evidentemente, hay también, ¿cómo se llama esto? Hay un teorema, una expresión, la curva del Dunning-Kruger o algo así, ¿no? ¿Dunning-Kruger se llama esto? Sí. ¿Sabéis lo que es esto, no? De cuanto más tonto eres, más confiado vas. Fíjate, yo que me confiaba a decir Dunning-Kruger, ¿no? No sé ni la curva esta cómo se llama. Pues la curva de la confianza es que cuanto más tonto eres, más confiado vas, cuanto más vas sabiendo, más consciente de tu ignorancia eres, y hay un punto de estabilización, más o menos incluso de recuperación de la confianza. Pues digamos que la pedagogía tendría que empujar a la curva de Dunning-Kruger, vamos a llamarla así, o de Winston Churchill lasaña, ¿ok? La curva esta tendría que ayudar a recuperar esa confianza explicándole a los demás cosas. Porque la gente se escuda en frases en alemán, en citas, en esnovismos y en elitismos por el síndrome del impostor. Entonces, si tú crees que eres un impostor y sientes que no vales nada, digamos que te refugias en el antipedagogismo, ¿no? Entonces, si yo he sido antipedagógico, ha sido por impotencia, no por vocación de ser oscuro, ¿no? Aunque sí que reconozco que un cierto de oscuridad, que lo claro se ve mejor en contraste con lo oscuro, y que no todo puede ser trivialmente conocido o cognoscible, que también tiene que haber una parte de estímulo, de sugerencia, de poesía o de literatura. Entonces, bueno, y que el buen profesor no es solamente el que te enseña muy bien los contenidos que prácticamente o técnicamente necesitas para pasar un examen,
sino aquel que te estimula a estudiar por tu cuenta. Entonces, para mí los profesores, bueno, también tenemos esa perversión, ¿no? A mí los profesores que más me han gustado eran aquellos que sabían combinar esas dos facetas, es decir, que no eran totalmente oscuros e impenetrables, que al final tan solo hablaban para un grupito muy reducido de alumnos, entre los cuales evidentemente uno quiere ya estar, sino aquellos que, siendo comprensibles por el común del estudiantado, pues tenían un pequeño subtexto, algunas referencias, algunos giros, etcétera, que te animaban a soñar y a estudiar y a leer por tu cuenta. Entonces esa es la base de todo, ¿no? Y por eso yo cuando hablo recomiendo libros o menciono cosas o digo, oye, la biblioteca Castro está muy bien, pues por si acaso cae la breva. Entonces para mí ser buen profesor consiste en eso, básicamente, en ofrecer al alumno un modelo de estudio encarnado en el propio profesor. O sea, los profesores no somos gente que sabe mucho, sino que ha aprendido a aprender. Realmente el que ha aprendido a aprender es el profesor, que, bueno, pues no ese es el concepto de profesor que yo tengo, que no es el que repite, de nuevo, unos apuntes vetustos que le han ido legando de mano en mano, sino el que va estudiando y va adaptando los contenidos a sus propias inquietudes intelectuales y al público que tiene delante. Muchas gracias. Bueno, pues cierro, ¿no? Pues muchas gracias por venir a todos hoy. Quiero recordar que está mencionada una novela que la etimología de mártir tiene que ver con testigo. Entonces muchas gracias por ser testigos de esto y que creo que venir aquí un sábado es de mártir. Así que gracias a todo el mundo. Ah, y si queréis los firmar los ejemplares podéis hacer aquí una cola que va a estar firmando. Muy bien. Ojalá la tapa. Sería potente. Ha quedado guay, ¿eh? Ha quedado guay. Ya temblado. ¿Eh? No sabía que me saca. Venga. Me voy a pillar. Ernesto, te vas a reír, pero es que el libro es obvio, que me leí, decía aquí la carátula. Ah, bueno, pues sí, la carátula, vale. La carátula. Vale, ¿cómo te llamas? Alex. Sí, se llama.